Muy bien, arrancamos lo que Leo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo vos? Bien, bien, pasá por acá, digo, che, vamos a hablar con el Leo, vamos a charlar con el Leo. Ya que estaba yo acá sentado, ¿viste? Sí, aparte, digo, vos sabés que hay un tema, viste, que hay cosas que van como semi-modas, donde un tema pasa a ser tapete en los diarios, es un tema que entra en la agenda y todo el mundo habla de... Y a veces no sabemos cómo se trataba este tema o cómo se vivían ciertos temas por ejemplo, en las culturas precolombinas, y es y uno de esos temas tiene que ver con la diversidad de género, por ejemplo, que se da hoy por hoy, ¿no? Mm, Hoy hay un concepto, y si vos te pones a ver, hace 10 años atrás había otro concepto, diferente al que tenemos hoy. justamente. Y por eso nos llamó la atención y dijimos, ¿por qué no preguntarle al Leo Farilú cómo era el tema diversidad de género en los pueblos originarios? Qué buena pregunta, Mario. Ah, ¿Viste? no, eso debe estar pagado, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, realmente, o sea, es un tema vastísimo, Ujú. muy complejo, quizás por la mirada justamente occidental que tenemos al respecto. Sí, En nuestra sociedad, en nuestra cultura y gente de nuestra generación, por lo menos en lo que es hacia el público, sí, nos han criado, hemos sido socializados con una idea muy binaria de sí. digamos, de la sexualidad, tanto lo biológico como en lo identitario también. O sea, vos sabés que de chico es, bueno, los nenes con los nenes, la nena con las nenas, Sí, los roles muy separados la respecto ropita celeste para el nene, la todo ese rosa tipo de para... cosas Sí, que en la sociedad en general fueron inculcando una manera de ver el mundo y ver la diversidad sexual como si fuera que existen solamente dos opciones en el mundo que son naturales, claro. que son naturales. Y esa es la justificación que suelen ocupar la gente que es definida, digamos, como transfóbica, como Sí, homofóbica, lesbofóbica y demás, que ya también es muy gracioso en todo caso el término elegido, sí. porque fobia es miedo, y acá no es Y miedo. no es miedo. No es miedo, básicamente es, y para usar Es... una palabra liviana, tontería humana. Claro. O sea, no es miedo. La cuestión es que Es lo que intolerancia. es intolerancia. Simplemente el problema es del fóbico, no de la persona que Seguro, tiene una u otra seguro. orientación o definición, identidad. En ese sentido, la antropología y la arqueología nos da un montón de muestras de que la diversidad de género que excediendo esta cosa uno más uno, varón, mujer y demás, es amplísima y por supuesto cambia a lo largo del tiempo no solamente acá en América, sino en todas las sociedades tradicionales no capitalistas occidentales modernas, Sí. se han planteado diferentes formas de definir a una persona por sus preferencias. Y en el caso particular de América, uno de los casos más conocidos, o mejor dicho, que se ha estudiado mucho en su momento, es el de las comunidades indígenas de América del Norte, sobre todo Sí. obviamente Estados Unidos y Canadá. Estas comunidades en Estados Unidos particularmente hoy por hoy hay 130 tribus originarias. Ajá. Y ellos están muy organizados y discuten muchísimos temas que competen a su cosmovisión, a su forma de entender el mundo y tienen Sí. ciertos niveles de autogobierno relativamente amplios dentro del Estado norteamericano como para poder definir en sus territorios ciertas cuestiones a medida de las necesidades de ellos. Y el caso este que te comento es el que en los textos antiguos, incluso en la época de la colonia y un poco más tardíos, figuraban como los verdache, que es una deformación de una palabra francesa que significa básicamente prostituto. Bien. Prostituto, masculino. Prostituto. Sí, Masculino. el término se aplicaba a, en realidad, a los dos géneros, a los dos sexos Sí. principales, digamos, reconocidos por Occidente. eh, pero bueno, básicamente la palabra es esa, es prostituto. Con el paso del tiempo, obviamente, es una palabra impuesta por el colonizador, entró en desuso, y en la década del 90, cuando empezaron a conformarse los movimientos, fuertemente los movimientos LGTBI, en los pueblos originarios norteamericanos decidieron de alguna manera rescatar y poner en valor un término prehispánico, en este caso sería preinglés, Claro. que Preanglo. preanglo, que en la traducción al castellano más simple es dos espíritus, two spirits, Dos espíritus. que obviamente en los idiomas tradicionales tienen muchísimas interpretaciones y variantes.
En términos muy... Desde ya es menos agresivo que el que se le había puesto. Es que justamente tiene una cosa que en realidad está planteando lo contrario. Claro. Y ahí te voy a explicar por qué. Dos espíritus, la idea Sí. básica, si bien con muchos matices según la lengua específica en la que estemos hablando, significa una persona que está habitada por los dos extremos, por decirlo así, de la enorme diversidad de posibilidades del género. Sí. Que lo habita un espíritu masculino y lo habita un espíritu femenino. Ajá. Por lo cual estas comunidades indígenas, los Zuni, los Apache, otros grupos Sioux y demás, reconocen o pensaban, y eso es lo que están rescatando, que una persona tanto biológicamente masculina como biológicamente femenina, habitada por un hombre y una mujer adentro. Entonces esto puede generar un montón de opciones y variables dependiendo de los rasgos y las características que asuman. Claro. Porque para ellos la diversidad de género no estaba planteada por la genitalidad, o sea, por el aspecto físico, en términos biológicos netamente, sino por el tipo de roles que asumías en la sociedad. Ajá. Y así como en la sociedad occidental, y ahí esto entra a partir del momento de la colonización, algunos de los textos más antiguos son, por ejemplo, en la zona del Caribe, Vasco da Gama, mandando abiertamente a torturar y a asesinar personas que para ellos estaban llevando a cabo prácticas o tenían una condición que era una monstruosidad completamente por fuera del mandato divino, que Claro, dice, sí, o sea, sí, que que dice diga. que en la sociedad el hombre y la mujer tienen que reproducirse, Sí, sí, o sí. sea, ese es el... Que Dios lo hizo hombre y mujer. Y nada más. Claro. Y que el objetivo es ese. Sí. Que además tiene que ver un poco con el surgimiento ya más tardío, cuando eso se pone más encarnizado, con el tema de la revolución agraria y la revolución industrial. Claro. Necesitamos generar mano de obra. Si la Sí, gente sí, no sí, se sí. reproduce, sonamos. Sí. Pero es una mirada terriblemente estrecha, porque obviamente eso no significa que la gente no vaya a tener hijos ni nada Sí. por el estilo. En el caso de ahí es cuando se introduce el que te decía el término bardache. Pero para la cosmovisión de los pueblos originarios, esta enorme dimensión del espectro daba posibilidad de que existan por lo menos 4 o 5 géneros diferentes, que básicamente seríamos lo que hoy por hoy, dentro de los movimientos feministas, queer y demás, definen como trans, como lesbianas, como homosexuales, incluso como personas asexuales. Sí. Hay gente que dice, a mí no me interesa absolutamente nada, no se Seguro. define con nada. Hay una cosa, perdona, Leo, hay una cosa que es básica en todo esto, que es esta concepción que tenemos, sobre todo aquí Occidente. A ver, a nuestros hijos le compramos autitos, Ujú. a nuestras nenas le compramos muñecas. O sea, nosotros definimos a partir de los juegos básicos iniciales de ellos, el rol, la diferenciación de roles, Sí. ¿no? O sea, pero es algo total y completamente impuesto por Obviamente. la sociedad. Y además, si una persona, si un niño no lleva a cabo las actividades que supuestamente le están correspondiendo a su rol, Sí, normalmente es castigado o corregido. claro. O sea, un nene que no le gusta jugar al fútbol, ay, por favor, lo que puede Yo me quiero en ser. el guardia y tener un hijo Claro, así, te dicen. ¿viste? Claro. En cambio, en estas comunidades originarias, y que es algo que se está tratando de recuperar también, muchas asignaciones vienen con la misma práctica. Una persona no se le impone qué es lo que tiene que hacer, sino que a medida de su desarrollo y su crecimiento, esa persona naturalmente se va a inclinar a hacer cierto tipo de cosas. Y como para los pueblos indígenas norteamericanos, el rol de género viene asignado por el tipo de tareas que llevas a cabo, vas a ser hombre o mujer en sus diferentes grados, por decirlo así, dependiendo del tipo de actividades que te gusten hacer Claro. o para cuáles tengas mayor afinidad. Y también incluso el nombre. En las comunidades originarias los nombres van cambiando según la edad. Cuando naces, normalmente se asignaba un nombre vinculado a un suceso del momento Claro. en el cual naciste. Algo que la naturaleza me marcaba. Exacto, y a medida que va pasando, o un acontecimiento o algo, y a medida que va pasando el tiempo y vas pasando por las diferentes edades de la vida, la adolescencia, la adultez, la vejez, tu nombre también va cambiando por ese tipo de cosas. Claro. Entonces un niño es una persona que dentro de este posible abanico es alguien que no tiene. No es algo estanco. No tiene, o sea, en ningún momento de la vida lo es, pero particularmente la niñez es algo que es, entre comillas, diríamos nosotros, indefinido. O, al contrario, puede ser todo, tiene la potencialidad de ser todo. A medida que va pasando el tiempo va eligiendo razones. Entonces aparecen casos de, digamos, de
cisgénero, digamos, de mujeres Sí. con cuerpo femenino en términos biológicos, netamente biológicos, que asumían roles masculinos, como ir a cazar, como ser guerreras, Claro. con un carácter muy fuerte y peleadoras, lo cual tampoco hacía, por ejemplo, que eso signifique que tengan que tener una orientación sexual particular. Podían tener una expresión de género determinada y gustos sexuales de otro tipo. Podían dejarse seducir o ser seducidas por sus propios compañeros guerreros, lo cual en nuestros términos sería heterosexual. Claro. Pero también lo contrario, o sea, extremadamente móvil y sin ningún tipo de prejuicio, por lo cual en realidad la definición de género no se está utilizando. No es que decimos, bueno, tenemos esta cantidad de opciones. Esta es nuestra visión a la hora de clasificarlo. Ellos lo vivían con la naturalidad de estar llevando a cabo una vida plena y sin ningún tipo de prejuicio, porque todas las opciones son posibles. Y este tipo de práctica no las ves solamente, quizás estas de América del Norte sean de alguna manera los ejemplos más lindos en términos de la apertura. Pero casos hay muchísimos. En el Japón antiguo, por ejemplo, sobre todo era muy valorado el lesbianismo. Sí. Así como en el caso de los indios norteamericanos, en el caso de Japón antiguo, las lesbianas ocupaban roles sociales muy importantes. Consejeras espirituales, podían llegar a ser, digamos, chamanes de algún tipo, o incluso empezar a entrar en ámbitos de la política muy importantes como mensajeras, Claro. como mediadoras en conflictos. Que era todo un privilegio. Era todo un privilegio y en la mayoría de estos pueblos se consideraba que tener aún dos espíritus, o en el caso... Claro, imagínate, si un espíritu te aconseja bien, dos son... Claro. Es bingo. Entonces Claro. era muy importante. Recién con la llegada del europeo moderno, Claro. digamos, por decirlo así, es donde esto entra en conflicto y se empieza a reprimir, y de ahí viene la represión que tiene nuestra propia sociedad. O sea al que respecto. el concepto este que nosotros vivimos actualmente como sociedad, ¿es eurocentrista? ¿Tiene de origen europeo? Es de origen europeo, Te pero... pregunto por qué, porque Sí. hay un montón de, como lo decía, hay un montón de cultura previa, inclusive los romanos, Sí. que la homosexualidad era para ellos algo Completamente habitual, normal. o sea, y era parte de la negociación. Por supuesto. Por eso te digo, o sea, viene con la Europa nueva. ¿La iglesia tiene que ver Sí, en esa formación? muchísimo. Tiene que ver muchísimo, porque esto que estábamos hablando al principio, que tiene que ver con que es muy rígida en términos del establecimiento de roles. Entonces no existen más que esas dos posibilidades, y hay interpretaciones incluso que ponen lo otro como si fuera algo que te va a significar un castigo. Sí. Pero además a esto sumale el hecho que además hay mucha hipocresía de fondo. Sí. Vos imaginate en los espacios de la realeza, donde el poder, digamos, los juegos del poder, la acumulación de tierras, de dinero, se basan en las alianzas entre familias y los matrimonios. Sí. Si un rey sale que es homosexual o que le gusta vestirse como mujer según los parámetros de la época o lo que fuera, básicamente lo que le estaban de alguna manera es conflictuando este tipo de relaciones económicas que Claro. se estaban estableciendo, que es luego lo que se traduce en Era nuestra un- sociedad con la cuestión de la claro. mano de obra. Claro, inclusive generaba un síntoma de debilidad. Exacto. Pero eso no significa que no hayan existido múltiples formas de expresar el género, simplemente el hecho de que empezó a reprimirse. Claro. Un rey cualquiera podría haber sido dentro de su vida privada con la orientación y los gustos y la preferencia que tuviese gana, mientras eso no se viese al público. Leo, fuiste muy claro y con lo que pasaba con las tribus de Norteamérica. ¿Cuál era la cosmovisión? ¿Había alguna similitud o era más similar a este nuevo sistema lo que pasaba en Sudamérica con las tribus de acá? Como te decía, hay muchísima variedad a lo largo del mundo. Ay, perdón, y te cierro una cosita del caso Sí. europeo. Vos Sí. nombrabas los griegos, los romanos. Hoy por hoy todavía existe una sociedad tradicional donde hay un género que normalmente se le asigna a las que son físicamente mujeres, Sí. en términos biológicos, pero que cumplen roles masculinos, que es en Albania, que en en lugares donde ha habido tanta guerra y quedaron Diezmada la población claro, de hombres. de hombres, ciertas mujeres en todas las familias, para no perder, como además las mujeres están muy relegadas, digamos, en un machismo terrible, ciertas mujeres se convierten en hombres, por decirlo así,
para poder heredar, para poder tener la posibilidad de participar dentro de las asambleas de ancianos y demás. Entonces, es una forma de lesbianismo, pero tampoco lo es porque no tienen permitido tener relaciones sexuales. Claro. Cumplen el rol masculino, Sí. pero nada más. Pueden acceder, pero tienen muchísimas limitaciones y las mujeres peor. Entonces es una sociedad terriblemente machista donde la mujer encontró un pequeño resquicio, un pequeño margen para poder ocupar ciertos roles y hacer valorar ciertas cuestiones. Y volviendo a América, América del Sur quizás es más diversa que Norteamérica por el tipo de configuración de Más la diversa historia incluida. cultural. Inclusive más Incluido diversa. esto también. Perfecto, bien. Qué sé yo, en el caso, por ejemplo, de los pueblos bororos en el Amazonas, hay dos objetos que son símbolos tradicionales de qué género tenés autoasignado o te ha asignado la sociedad, que es el arco y la cesta. Si sos cazador o si sos recolector. Claro. Los niños, hasta cierta etapa de la adolescencia, pueden ocupar cualquiera de esos roles, según los gustos. Y a medida que va pasando el tiempo, incluso en los primeros inicios de la pubertad, está muy bien tolerado, bien visto, incluso se recomienda que los niños tengan pareja, más allá de que lleven a cabo algún tipo de práctica sexual o no, pero en términos, digamos, espirituales, por decirlo así, de amistad, de compañerismo, que tengan parejas de uno y otro género, sexo, Sí. desde nuestra mirada Sí. tradicional, por decirlo así. Entonces también hay mucha variabilidad y a medida que va pasando la edad y cuando ya de alguna manera sabes lo que querés, probaste o conociste la diversidad de posibilidades y ya sabes qué es lo que querés o querés todo. Claro. Y ninguna de las opciones está mal vista. En el caso andino, por ejemplo, si bien se conoce, pero como hubo mucho peso en la conquista, está muy borrado, digamos, dentro de la historia. ¿Por qué? Porque todos los pueblos, sobre todo vinculados al imperio incaico, cayeron bajo la dominación española Claro. muy temprano. Sí. Entonces todo eso se borró. Pero arqueológicamente sí se encuentra muchísima información, sobre todo, por ejemplo, en lo que es la conocida como cultura moche, que tiene unas representaciones cerámicas que son figurinas, muy lindas, son preciosas en términos de manufactura, diseño, lo artístico, que tienen representaciones sexuales de todo tipo. Y ahí encontrás tanto relaciones heterosexuales tradicionales, vuelvo desde la mirada... Desde nuestra mirada, mirada de nuestro tiempo. Desde la mirada tradicional de nuestro tiempo a mujeres con mujeres, hombres con hombres, lo que... Seguro. O sea, hay muchísimas opciones y evidentemente, en nuestro caso particular, ha habido extremada, o sea, incluso dentro de la misma Europa, como decías vos, hay un nivel de represión que por fin yo creo que a partir de la década del 60, 70, dentro de nuestra sociedad empezó a volver a discutirse de manera abierta y se empezaron a luchar de nuevo por los derechos para alcanzar algo que no es ni más que ni menos que la igualdad. Seguro. Así que... Bien. Leo, ha sido muy claro, como siempre. Y bueno, teníamos esa dudita, ¿queremos preguntar? Pero fabuloso. Bueno. Aprovechando que justamente ayer fue el día conmemorando que la Organización Mundial de la Salud sacó en el año 1990 a la homosexualidad, al transgénero y demás como enfermedades. Claro, O sea, increíble. imagínate que hasta Increíble. incluso las organizaciones mundiales de la salud estaban considerando que ser homosexual, que ser Era un lesbiana, enfermito. era ser enfermo. Bueno, Leo, cosas que tenemos en nuestra sociedad. Un gustazo. ¿Qué tal estaban los mates? Espectacular. Buenísimo. Y vos sabés que tenemos esas chalitas que son de cortado y algo más. Que no sé lo Nos que la son. llevamos ahora. No, ¿qué llevamos? Lo comemos acá. Llevamos puesto. Muy bien, con nosotros Leo Fariluk en esta columna que tenemos de antropología. Y por supuesto, te esperamos la próxima semana. Leo, te esperamos Sí, la por próxima supuesto, semana. perdón, me colgué. Atento, Leo, me copiá. Bien, Se ha recibido. perfecto. Bueno, señores y señores, pausa 2 minutos, ya volvemos.